Max Defender 8, el radar más avanzado para el tiempo en la Florida, patrocinado por Cool Today. ¿Qué tal? Buenas noches. Y la historia aquí es que estamos teniendo días calurosos, secos y con mucha humedad. Y mañana no va a ser la excepción. Tendremos temperaturas máximas en los 87 grados con algunas tormentas que podrían aparecer por la tarde, pero se van a ir empujando hacia nuestras costas. Así que a eso de las, no sé, 2, 3 y hasta las 6 de la tarde es muy posible que veamos algunas tormentas. Y después de las 6 o después de que el sol digamos, se acueste, es donde vamos a tener condiciones un poco más secas. Mañana nos levantamos con temperaturas en los bajos 70 grados, vamos a ir subiendo rápidamente como podemos ver, vamos a estar por encima de nuestro promedio que en estos momentos, en esta época del año es 83 grados, sin embargo vamos a llegar hasta los 87, pero la sensación térmica, que es cuando tenemos la temperatura más la humedad, nos va a hacer sentir como si estuviésemos mucho más arriba de esas temperaturas, en los 90, 91, así que téngalo en cuenta por si tiene alguna actividad. Mañana nos vamos a despertar con condiciones bastante secas, pero como les decía, eso de las 2 de la tarde vamos a ir viendo que se van a ir despertando algunas pequeñas tormentas, no todos las vamos a ver y si ven tormentas van a ser muy livianas y rápidas. Y después se van a ir empujando hacia nuestras costas después de las 6 de la tarde, así que podemos esperar que para el atardecer en la puesta del sol vamos a tener condiciones secas también. El domingo se repite un patrón similar, pero con menos probabilidades de lluvia. Así que esté atento aquí. Las temperaturas se mantienen en los altos 80. El sábado tenemos un 20% de probabilidad de lluvia, o sea, mañana, y el domingo 10. Y va a ser un día muy parecido el lunes de Noche de Brujas. Así que si va a disfrazar a su hijo, tenga en cuenta que va a estar bastante caluroso, así que tenga un disfraz liviano. Las mínimas para los próximos 5 días se mantienen bastante altas. Nuestro promedio por esta época del año es 65, sin embargo, estamos bien por encima de eso. Y en cuanto a las temperaturas máximas pasa exactamente lo mismo, el promedio es 83 y como podemos ver vamos a estar muy por encima de esas temperaturas. La humedad vamos a estar bastante húmedos en los próximos 5 días, pero miren aquí el jueves de la próxima semana parece ser que bajamos un poco y no va a estar tan mal o tan húmedo. Así que eso puede ser porque llega otro frente, pero va a ser muy débil. Estamos vigilando a 2 disturbios en estos momentos en los trópicos. Este que tiene un 20% de probabilidad de desarrollo, pero la verdad que hay muchos vientos cortantes por encima de él y creemos que no va a convertirse en nada en realidad. Y este que está acá, que se está dirigiendo en zona oeste hacia el Caribe, que tiene un 70% de probabilidad de desarrollo. Este se está organizando un poco mejor y según los modelos están indicando que se va a ir moviendo hacia el Caribe. Lo único es que hay un sistema de alta presión que podemos ver acá que está empujando a este disturbio al sur y lo hace entrar a Centroamérica. Así que eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Vamos a seguir vigilando a este sistema para ver qué es lo que puede llegar a causar en Centroamérica. Y aquí les dejo el pronóstico completo. Las temperaturas se mantienen en los altos y mediados 80 grados y las mínimas estarán en los bajos 70 y altos 60. Ese es el pronóstico. Volvemos con Jan. Gracias, Val. La ciudad de Tampa celebró un gran aniversario del